Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional, como cada mañana. Gracias a ustedes por conectarse, por sus saludos, Cuenca, Puerto Viejo, la gente que nos mira desde Portugal, el exterior, bienvenidos. Hoy, todavía en caliente, el anuncio de la Contraloría General del Estado que vuelve a dar un golpe a la tranquilidad de este país con una lectura de un informe, un borrador de informe en la auditoría de la legitimidad de la deuda, lo que todos sabíamos y faltaba por certificar oficialmente. El gobierno de Rafael Correa se pasó por donde quiso el techo constitucional y legal del límite de la deuda. A diciembre de 2016 se había superado ya con un 65% el límite del 40% establecido por ley en el techo constitucional de la deuda. ¿Qué puede significar esto? Lo analizaremos en el transcurso del día y también en el transcurso de esta entrevista. El legislativo ya no está acéfalo, tiene cabeza y es precisamente Elizabeth Cabezas. La asambleísta oficialista ha reunido mucho más de los votos necesarios, 84 para ser precisos, sobre los 69 que necesitaba para elegirse como nueva presidenta tras la caída del compadrito lindo, José Serrano. Para hablar de este y otros temas nos acompaña esta mañana el asambleísta gobernista César Litardo, asambleísta por la provincia de Los Ríos, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y vicepresidente de la Comisión Ocasional para dar trámite a los resultados de la consulta popular. Bienvenido, César. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Creo que es un honor para mí estar aquí en este programa. ¿Cómo estuvo la farra de la designación de presidenta? Buena estuvo. ¿Por qué no invitan, hombre? Está invitado, pero usted no quiere ir. A mí me tienen tomando a punta de café. Me dicen que no, punta de café. Estás cambiando pañales, me dicen. No, estuvo bien. Creo que era importante siempre este tema de la integración. Creo que más allá de los temas de trabajo, creo que estuvimos semanas muy complicadas dentro de la asamblea. Pues el día de ayer pudimos por ahí tomar un cafecito con todos los compañeros asambleístas. Un cafecito, ya sí, engáñenos a todos. Asambleísta, la nueva designación de Elizabeth Cabezas, ¿qué promete para el Parlamento? ¿Qué puede cambiar del nefasto legado legislativo que deja a José Serrano? Una sola ley importante aprobada, cero fiscalización, 2 juicios políticos a personajes que ya estaban caídos. ¿Qué va a ser distinto? Bueno, creo que Elizabeth tiene un gran reto, ¿no? Dentro de su función. Creo que ella, pues, básicamente tiene la oportunidad histórica de poder unir a la Asamblea Nacional. El día de ayer conversábamos con ella y le decíamos que una de sus primeras acciones que debería emprender Elizabeth es buscar de que todos los jefes de bancada, de todas las organizaciones políticas que están en la Asamblea, puedan reunirse y entre todos definir una agenda legislativa. Creo que eso es importante. Y la segunda cosa que para mí es importantísima dentro de este proceso de cambio que tenemos es que en este momento la composición política de la Asamblea Nacional es diferente a cuando iniciamos. Por ende, pues debe darse una reestructuración integral a toda la Asamblea Nacional y con esto tener la posibilidad de que tengamos primero gobernabilidad dentro del Consejo de Administración Legislativo, que es el CAL, y también gobernabilidad dentro de algunas comisiones que existen algunos inconvenientes. Con ese sentido, creo que podríamos nosotros decir que hay una posibilidad histórica de lo que tú dices, ¿no? Tal vez, si bien es cierto, hay ciertas leyes que todavía están dentro de la agenda legislativa que no se han ejecutado, tenemos la oportunidad histórica de poder sacar leyes importantes para el país. Creo que ya la Asamblea... Empecemos por el final. Habla de una reestructuración de la Asamblea Nacional. Esta reestructuración es una tesis que cobra mucha fuerza dentro del movimiento Alianza País, una tesis que puede ser apoyada por movimientos opositores radicales como Creo y que será sin duda apoyada y fue parte de la negociación para que el general Yandún decline su candidatura a la presidencia por la bancada de Integración Nacional. Los únicos que parecen oponerse a esto son el Partido Social Cristiano, que no tiene votos suficientes para frenar una reestructuración en la Asamblea. ¿Por qué importa? ¿A dónde apunta? ¿Por dónde se empieza? ¿El CAL, las comisiones? ¿Qué se logra? Por todo, realmente, ¿no? Creo que ayer ya sacamos una resolución. En la próxima sesión, bueno, en una de las próximas sesiones tendremos que debatirlo. Pero por todo, realmente. ¿Por qué? Porque la presidenta debe tener un CAL que tenga una concordancia con ella. En este momento ese CAL no es concordante con ella, porque hay comisiones
por decirte, ayer renunció Augusto Espinosa en educación, pero hay comisiones como Soberanía Internacional, como tal vez Justicia, como algunas otras comisiones más, en donde no hay una afinidad entre sus miembros y ni sus autoridades internas, y que debe reestructurarse, creo que es fundamental. Y ese pues es un aporte fundamental para este proceso. Si bien es cierto, los socialistas no están de acuerdo con la reestructuración, pero también manifiestan de que es importante dar gobernabilidad dentro de la Asamblea. En ese sentido, creo que es importante esta situación. La agenda legislativa, una de las promesas más recurrentes en todas las bancadas desde el inicio de la legislatura, 11 meses no se pueden poner de acuerdo en la agenda mínima. ¿De quién es la culpa? Bueno, realmente la culpa creo que ha sido de toda esta coyuntura que ha habido en el país, que nos ha tenido ocupado de otras cosas, de problemas, de juicios, de temas que no tienen nada que ver con la productividad del país, y que nos ha sesgado nuestro verdadero horizonte en la Asamblea Nacional. Así que en ese sentido creo que ahora es importante esto, ¿no? Yo le pongo un ejemplo. Mi comisión, la comisión ocasional que tenemos ahora para poder tratar la consulta popular, es una comisión que tiene asambleístas de todas las bancadas políticas. Y fue una demostración de que cuando tenemos la voluntad política, cuando tenemos la voluntad de trabajar, todas las bancadas nos podemos poner de acuerdo. El día de ayer sacamos el segundo informe para debate, que este viernes se debatirá con el apoyo de todas las bancadas, y todas las bancadas. Sí, el informe ha sido alabado por el Pleno, además. Y todas las bancadas, en menos de un mes hemos sacado este proyecto de ley. O sea, cuando hay voluntad política y de trabajo, se puede conseguir los objetivos indistintamente de la ideología política que tengamos. Reestructuración de la Asamblea Nacional, nueva agenda legislativa, nueva mayoría también. No, yo creo que la mayoría debe estar en función de esa agenda. Es decir, si nos ponemos de acuerdo, todas las bancadas de la Asamblea, que sería lo ideal, bueno, pero por lo menos la gran mayoría, en función de una agenda del país. Yo creo que ningún asambleísta que está sentado en su curul en la Asamblea Nacional está en contra de generar trabajo, de generar productividad, de generar acciones que vayan en ese sentido. Lo importante es ponernos de acuerdo cómo. Una vez que nos pongamos de acuerdo con todo, no indistintamente de qué ideología tengamos, creo que vamos a ir hacia adelante, y la mayoría va a ser en función del país. Elizabeth Cabezas no pudo haber llegado a la presidencia de la Asamblea, por ejemplo, sin votos como los socialcristianos. ¿Por qué no consideramos que hay una nueva mayoría y la transparentamos? Bueno, debería haber, es lo lógico. No es malo tener una nueva mayoría, no es malo tener una mayoría. Creo que lo fundamental es dar la estabilidad a la Asamblea Nacional, y creo que también hubo un poco de respeto por parte de los bloques a lo que significa tener un presidente de la bancada mayoritaria que seguimos siendo nosotros. Y también un tema importante, la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, tiene que tener un vínculo directo con el Ejecutivo, más allá de que digamos que hay independencia de los poderes, pero son directamente relacionados. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa acción conjunta. El Ejecutivo va a delinear las líneas de productividad, de trabajo, etcétera, y la Asamblea es quien tiene que, a través de leyes, darle una jerarquía legislativa y jurídica a estos procedimientos. Por eso es que es importante, y los otros movimientos políticos entendieron esta situación. Sus ex compañeros de bancada, los de la Revolución Alfarista, Revolución Ciudadana, Revolución del Movimiento País con Principios, o como sea que se llamen, porque cada semana cambia el nombre, abandonaron la sesión Constitución en mano. Mire usted qué figuras nos da la vida, Constitución en mano, alegando inconstitucionalidad en el nombramiento de no solo de Elizabeth Cabezas, de quien sea que no fuera la vicepresidenta o el vicepresidente Carlos Belman, segundo vicepresidente de la Asamblea. Hay normas jurídicas, ¿no? Ayer también lo hablamos en la ley orgánica de la función. Si bien es cierto, la Constitución establece de que el reemplazo en el 121 que hablaban ellos ayer es el siguiente vicepresidente, pero que se definirá en función de la ley orgánica de la función legislativa también establece un proceso en el cual cuando hay cesación de una autoridad como el presidente, debe haber una elección de un nuevo presidente como tal. Pero bueno, la Asamblea también ha tomado decisiones muchas veces más políticas que jurídicas. Esa es una realidad, creo yo. Así que, si bien es cierto, por poner un ejemplo, en el tema de la cesación del expresidente de la Asamblea, José Serrano, no había norma jurídica, no había norma política. Ahí no dijeron nada. Ahí apoyaron esta situación en donde, pues, creo que políticamente era lo correcto. Había que cesar al presidente. El presidente Serrano cometió un error, que fue un error importante, y que había que tomar una decisión política en ese momento, porque si analizamos la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, no hay norma que hable de cesación, porque también fue un poco un candado que puso la Constitución de Montecristi, en donde lo que buscaba era que mayorías móviles no muevan a un presidente de un periodo intermedio. Pero
se tomó la decisión política y ahí no hubo ninguna voz de protesta, ahí no hubo rompimiento constitucional, fue unánime y no se dijo nada. Ahora que dicen que hay rompimiento de la Constitución, salen pues diciendo esta situación. Pero le preguntaba a Ricardo Zambrano esta semana, que estaba sentado en esta misma silla, si creía que José Serrano, después de lo que ustedes llaman error, yo llamo conversaciones mafiosas y cada quien le pondrá el nombre que quiera, si José Serrano debe seguir siendo parte de Alianza País. ¿Usted se siente cómodo con tenerlo dentro del partido, al expresidente José Serrano? Bueno, yo pienso que Pepe ha tenido dentro del país un trayectoria importante. Yo he conversado con él un par de veces en estos días y creo que él tiene un arrepentimiento en su accionar, creo que eso es importante. Pero bueno, todos tenemos la posibilidad de cometer errores en la vida y esos errores hay que juzgarlos en función también de los aciertos. Creo que en su momento Pepe Serrano tuvo una lucha importante contra las mafias. Recordemos, nadie se recuerda que Pepe en su momento dado, por esa lucha contra el crimen, perdió un hermano. Fue víctima de que su hermano falleció, víctima de la delincuencia, tal vez un poco en represalia a lo que estaba haciendo. Esas cosas no las recordamos. Pero en definitiva creo que como cualquier ser humano comete un error y tiene la oportunidad de reivindicarse y buscar esa posibilidad de dar un nuevo salto en la vida política. Así que esperemos, se va a tomar su tiempo, de lo que tengo entendido, seguramente con su familia, un poco a repensar su vida, tanto privada como política, y ya veremos en el futuro cómo le va también. Víctor Ceballos le pregunta, ahora fiscalizan mucho a los que están del otro bando y los que fueron gobierno. ¿Cuándo van a fiscalizar los que deben, el gobierno nacional? Los que deben. A los que deben, al gobierno nacional, los integrantes del gobierno nacional. Me imagino que esta pregunta va en relación al miedo que le tiene su bancada a las comparecencias. Esta semana fue planteado por María Mercedes Cuesta, por ejemplo, la comparecencia de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien además ha dicho que ella quiere comparecer ante el Pleno para explicar por qué en nuestras cárceles es tan normal que se muera gente como si fuera una cosa normalísima. Su partido y la Revolución Alfarista lo ha bloqueado. Un poco para que se entienda el contexto, ¿no? Está bien, la Asamblea tiene esa forma jurídica de fiscalizar, pero hay que entender también que hay también ciertos procedimientos. Nosotros nos abstuvimos de votar en este tema porque ya la ministra de Justicia está convocada a la Comisión de Justicia a rendir versión, es decir, ya un poco se ha contextualizado ese tema y nosotros no vamos a tapar ningún proceso en el cual se haya tenido que involucrar a un ministro actual. Por poner un ejemplo, yo estoy en la Comisión de Soberanía Alimentaria y tenemos esta semana, de hecho, hoy vamos a sesionar y uno de los puntos que vamos a tratar hoy día es la comparecencia del ministro de Agricultura que venga a explicar qué pasa con el tema del arroz, con el tema de la leche, que hay problemas en el país. Nosotros no podemos tapar a ningún funcionario, ya sea de este gobierno o del anterior gobierno. Lo importante es que el pueblo ecuatoriano entienda que vamos a trabajar en ese sentido, en función de que... Pero no les gusta que los ministros comparezcan ante el Pleno. No, nosotros lo que tenemos es que el procedimiento debe ser lo correcto, ¿no? La ley dice que el ministro debe ir a su comisión respectiva, y si la comisión respectiva determina que hay algún procedimiento no correcto, deberá ir al Pleno como tal. Muchas veces ya lo del Pleno es cuando ya hay un tema ya más ya a un nivel nacional, como los temas que pasaron ahora, pero el procedimiento es ese. Cada comisión tiene su lógica, si no estuvieran ahí. Y por último, va a su comisión y de ahí, si la comisión determina de que lo que el ministro mencionó en esa comparecencia no es lo correspondiente, tiene la posibilidad de iniciar un juicio político o de ya llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero nosotros no vamos a tapar nada, eso es una realidad. Y creo que el presidente Moreno lo ha demostrado, no ha tapado nada, es decir, él lo ha manifestado. El compañero que cometa un error, se lo encuentre en un tipo de ilegalidad, va a tener que comparecer ante las autoridades correspondientes. Se ha cesado un presidente de la Asamblea Nacional sin norma legal expresa. Se ha designado a una presidenta de la Asamblea Nacional en una evidente contradicción de normas expresas. Se está planteando una reestructuración de la Asamblea Nacional sin norma legal expresa que lo permita. ¿Por qué la gente que está fuera de la Asamblea no debería pensar que ha vuelto a la Asamblea del reparto? Porque no es lo correcto. La Asamblea tiene un procedimiento, si bien es cierto jurídico, pero nosotros tenemos una identidad política que resolver. Es decir, que a veces hay que tomar decisiones políticas dentro de la Asamblea que vayan en beneficio del pueblo. Imagínense, ¿qué hubiera pasado en la comunidad si es que el presidente Serrano no hubiera sido cesado porque no había normas jurídicas? ¿Cómo estuviéramos en este momento? El país todavía estuviera con una convulsión, con problemas mucho más fuertes que esto. Entonces, a veces necesariamente hay que tomar decisiones políticas para poder
tener la tranquilidad y la posibilidad de trabajar sin problema en el país. Esa es una realidad, porque tal vez si no se hubiera cesado al presidente Serrano, en este momento estuviéramos hablando de por qué no lo hubiéramos cesado. No hubiéramos hablado de que hay una norma jurídica. Entonces hay que decía tener un Juan poco Cristóbal Lloret, eso. vocero de la Revolución Alfarista ayer: hoy se evidencia el acuerdo, mañana se evidenciará el reparto. Es posible que con esta conformación nueva de la Asamblea Nacional, las bancadas llamadas de oposición, BIN, SUMA, PCC, adquieran puestos relevantes en esta nueva reconfiguración de la Asamblea. No creo, realmente yo creo que se va a trabajar en función de cómo está la Asamblea en este momento. Y creo que también este bloque, mis compañeros, yo no lo digo ex compañeros, mis compañeros, porque yo tengo una muy buena relación con todos ellos. De hecho, J. Lloret se sienta al lado de mi curul, con quien tenemos una muy buena relación. Creo que también deben tener un protagonismo también dentro de la Asamblea como tal, porque tienen un número importante de asambleístas. Y en ese sentido, pues yo pienso que el reto y la misión de la nueva presidenta de la Asamblea es hablar con todos y tratar de, en función de todos, buscar consensos dentro de la Asamblea. Así que esperemos también que quienes en su momento están en esta posición la cambien y un poco ya pasemos este capítulo que ha sido doloroso para el país y que busquemos la posibilidad de, en base a consensos, en base al Ecuador como tal, ir hacia adelante. Javier Buccelli le pregunta, perdón, Orlando Vicente le Saludos, pregunta. Creo que es mi amigo, creo que es. Javier Buccelli, no, sí, Sí, debe ser sí, este le envía felicitaciones, Sí, ya sí, se sí. ve que es amigo suyo. Ah, sí, un amigo. Saludos, Orlando Javier. Vicente le pregunta, ¿está usted de acuerdo con la revisión de los subsidios? Bueno, va a llegar esta semana, creo, la próxima a la Asamblea. Es un tema muy complicado, el tema de la nueva reforma al tema económico, así que vamos a esperar que nos lleguen a esa reforma. Yo creo que sí, yo pienso que hay que revisar un poco el tema de los subsidios. Creo que hay que tratar de hacer una planificación en función de focalizado, es decir, por ejemplo, no es justo que, como siempre se ha dicho, alguien que tenga una piscina, que utiliza el gas para calentar esa piscina, pague lo mismo de que una persona que utiliza el gas en sus acciones cotidianas para cocinar, para hacer sus acciones rutinarias de la día, una persona de clase media, clase baja. Es decir, que creo que deberíamos un poco focalizar eso. Ahora buscaremos la medida de cómo, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que buscar, pero sí pienso que debe ser un poco justo en ese sentido, buscar ese tipo de diferenciación entre quién realmente necesita tener el subsidio y quién pues lo aprovecha el subsidio para algunos excesos y lujos. En este país todo el mundo le tiene miedo a tocar los subsidios, le han tenido miedo en los últimos 7 gobiernos, porque cada vez que alguien habla de esto hay Saca convulsión. presidente, ¿no? Y ¿usted cree que el gobierno de Lenín Moreno es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente estable como para meterse a tocar subsidios? Depende de la propuesta, ¿no? Creo que depende de la propuesta. No sé si eso va a venir en la ley económica urgente que va a plantear ahora el presidente. Creo que no tenemos toda información al respecto. Pero personalmente, hablando de mi criterio, creo que es un tema que se debería revisar en función de la diferenciación que debe haber entre quién lo utiliza el subsidio por tener la posibilidad de ser de clase media, clase baja, a quien lo utiliza para ciertos lujos como tal. El informe de la Contraloría sobre la legitimidad de la deuda, ¿lo preocupa? Claro que sí, preocupa a todos, ¿no? Creo que no podemos tener la posibilidad de haber tenido un país endeudado en base a decretos. Creo que sea un poco por ahí, si es que se confirma, ¿no?, lo que ha mencionado la Contraloría. Todos sabemos que el límite de endeudamiento de este país es del 40% en función del presupuesto. Si ha excedido este monto, no se ha pedido autorización a la Asamblea, creo que se ha cometido una ilegalidad. Así que esto ha sido recién ayer dado a conocer al público. Vamos a esperar estos días que podamos ya recoger el documento y que la Contraloría pueda hacer una información un poco más amplia del tema, pero si ha ocurrido este tema, es un tema muy grave que deberá revisarse y deberá sancionarse quienes han incumplido esta norma. ¿Emprenderán ustedes procesos de fiscalización? Los exministros de Finanzas son sujetos de control político hasta un año después de dejar el cargo, por supuesto. Creo que es un tema que lo trataremos que en estos días tratar. No puede quedar esto en la opinión pública nada más como tal, y en función de eso tomar decisiones políticas y jurídicas. Así que bueno, vamos a esperar que en estos días se esclarezcan estos temas, se esclarezcan las cifras. Esto tiene un día recién que han salido a la luz pública estos problemas, y en función de eso pues tomar decisiones. Pero esto los va a pillar de vacaciones, ¿no? Porque el lunes entra la vacancia legislativa. Vamos a tomar una semana a la vacancia legislativa. Creo que es importante decirlo, creo que es lo que conversamos, para luego pues ya tomar la vacancia como corresponde legalmente. Así que creo que tenemos una semana más para ver todos estos temas.
esperamos que llegue la nueva reforma de la ley económica urgente y también pues acogerla en el seno de la Asamblea y que la comisión respectiva la tramite como tal y de luego resolver el procedimiento jurídico de esta norma. Pero vamos a descansar, vamos a trabajar una semana más dentro de la Asamblea para todos estos procesos que tenemos que hacer, la reestructuración, todos los demás temas que tenemos que hacer dentro de la Asamblea Nacional. Si la vacancia lo agarra en 10 días, ¿les da tiempo para reestructurar la Asamblea antes de ella o deben hacerlo su regreso? Creo que debemos hacerlo antes, lo que hemos manifestado, antes para que se pueda tomar como consideración esta vacancia, incluso para que la nueva presidenta tenga pues un poco de posibilidad de revisar todos los temas administrativos, todos los temas políticos dentro de la Asamblea y una vez regresando a la vacancia pues tener ya un punto de partida desde el trabajo que debemos hacer. Así que creo que, y lo que hemos propuesto es hacer esta reestructuración antes de la vacancia legislativa y en esos días pues que se reorganicen las comisiones y el Consejo de Administración Legislativo ya tener nuevas autoridades y en función de eso pues ya tener una planificación de trabajo. Consejo de Participación Ciudadano definitivo. ¿Ya están claras las reglas del juego? La propuesta está clara, ¿no? Creo que se va a debatir mañana en el Pleno de la Asamblea la propuesta definitiva. Creo que el punto de discusión más importante en este proceso era el tema de si debía o no haber concurso, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Creo que encontramos una solución bastante interesante, que realmente a mí me dejó muy contento en ese sentido, porque más allá de los requisitos que establece los anexos de la pregunta 3 y algunos requisitos adicionales que hemos puesto y también las inhabilidades que nosotros pusimos, como por ejemplo de que ningún funcionario público pueda ser candidato 30 meses después de haber sido autoridad, es decir, no como lo que pasó ahora, ¿no? que por poner un ejemplo, el fiscal general de la Nación era asesor del presidente, luego tuvo alguna función dentro del gobierno y fue fiscal. Ahora tiene que haber renunciado 30 meses antes a su cargo para poder ser candidato. Creo que eso es una inhabilidad importante. Pero una de las discusiones eran cómo filtrábamos y cómo garantizamos de cierta forma de que hay una representación de todo el país. Si era una elección nacional, generalmente tenemos un sesgo de que las autoridades sean de Quito, Guayaquil, Cuenca, muchas veces. Lo que hemos hecho es que hemos hecho una propuesta de que se divide el país en 7 zonas, de acuerdo, que se haga un reglamento, de acuerdo a población y a un poco a la integración provincial en ciertos sectores, ¿no? Y que esas 7 zonas, cada una elija a un representante al Consejo Definitivo. Y en ese sentido, se filtra de que a los candidatos sean por zonas y también que esos candidatos cumplan sus requisitos y también garantizamos que haya una representación un poco más equitativa del país. Esa es la propuesta que tenemos. Asambleísta, ha mencionado a Carlos Guacamacheno, fiscal general de la Nación, también llamado a juicio político por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura de su bloque? De si el fiscal debe irse a su casa a mirar la foto de Rafael Correa o debe quedarse en el puesto tratando de llevar preso a altos funcionarios. Yo creo que el fiscal cometió un grave error en el momento en que no respetó normas y procedimientos jurídicos. Él sacó un audio que tenía que haber primero tenido un procedimiento al interior de la norma jurídica como tal. Es decir, no podemos en este país, por mucho que nos sintamos ofendidos en un proceso judicial, incumplir normas jurídicas. Si hay un audio que se llegó de una manera, dice él, a través de redes sociales, la primera acción que yo he hecho es judicializar ese audio para entender de dónde salió. Creo que hay un error fundamental de él y creo que ese error le va a ser uno de los argumentos fundamentales para el juicio político y seguramente su futura censura de institución. Creo que en ese tema es lo que hemos un poco conversado y me parece que eso es uno de los errores más fundamentales en los que incurrió el fiscal en este procedimiento. ¿Usted está de acuerdo con la censura de institución del fiscal? Creo que si se procesa de esta manera, sí. ¿Y quién asume ese cargo? Bueno, ya tenemos un consejo transitorio que tendrá que determinar en base Se lo pregunto porque en el Pleno de la Asamblea Nacional hemos visto a un fiscal general que acusa a su fiscal subrogante, que es quien debería asumir el cargo en su ausencia, de ser parte de una conspiración para bajárselo. Sí, y creo que también ayer resolvimos que la fiscal subrogante venga también a la Asamblea, sí, Tania Moreno, a poder explicar también por qué se le involucran estos procedimientos como tal, y seguramente la Asamblea también tomará sus decisiones. Pero recordemos que estamos ahora con un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que va a evaluar estos procedimientos y en base a eso pues también tiene la posibilidad de
en el corto plazo reemplazar al fiscal de ser el caso. Así que tenemos en este momento una norma para poder hacer esos reemplazos si es que amerita la situación. Así que en ese sentido creo que es importante también destacar ese tema. Recta final de la entrevista con César Lizardo, asambleísta del oficialismo. Asambleístas censuraron, destituyeron y enviaron expediente a Fiscalía y Contraloría del ex superintendente de comunicación y buen amigo de esta casa, Carlos Ochoa. ¿Su amigo? Sí, claro, amigo personal, además. Si matan al perro, ¿por qué no matan la rabia? ¿Cuándo van a empezar a trabajar en la reforma de la ley de la comunicación? Bueno, creo que lo del superintendente de telecomunicaciones ya era un tema que estaba con muchos problemas dentro de su entorno como tal. Y ya, bueno, la Asamblea también tiene esa capacidad legisladora, que fiscalizadora, que más allá de que el Consejo Transitorio haya cesado en sus funciones a este funcionario, también la Asamblea tiene esa capacidad política de censurarlo. Esa censura implica de que él no pueda ocupar cargo público por 2 años y, como usted lo menciona, lo que se recoja en este proceso de juicio político tiene la posibilidad de ser enviado a la Contraloría y a la Fiscalía para que tome acciones legales. En el tema de la ley es importante, sí. Yo pienso que hay que hacer una revisión de la ley. Yo pienso que no hay que derogarla como tal. Puntualmente, ¿Supercom debe seguir existiendo o no? Es que la Supercom depende de la norma, no por sí. Y ahí es lo que quiero decir. La ley no depende de sí misma, la ley depende de su aplicación como tal. Hemos tenido ya casi 1 año de gobierno y no ha habido mayor inconvenientes con los medios de comunicación. Depende de quién la aplique y cómo la aplique como tal. Eso sí, depende mucho. Si dejan una estructura para que luego venga otro loco como el que teníamos y que nos empiece a perseguir a todos los periodistas, pero ahí va un poco lo que le dejan ahí la pistola cargada sobre la mesa, evidentemente la va a usar. Pero hay un poco lo que tenemos. Hay que revisar tal vez los excesos de la ley, pero tampoco hay que dejar este proceso sin controles. Creo que es fundamental. La ley tiene cosas muy buenas. Yo le pongo un ejemplo. Sí. Todas las cosas en el mundo tienen cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, yo lo que le pregunto es si usted cree que la Supercom es muy buena o es muy mala. Pero la Supercom no es el problema es la ley como tal. Entonces pienso que hay que reestructurar la ley, sacar estos controles excesivos que hay, y la Supercom tendrá un modelo importante para controlar, pero no con excesos, que es lo que quiero decir. Entonces, un poco las instituciones están en función de que las normas que las rigen como tal. Una vez que las normas estén claras, que las normas tengan un punto medio de control sin excesos, creo que la Supercom tendrá que hacer su trabajo sin ningún problema. ¿Capacidad de multa para la Supercom? También, bueno, la Supercom y todos tienen una capacidad de control político. Ahora hemos cesado a su primera autoridad por excesos dentro de su rol como tal. Así que siempre tiene que haber controles para que no haya estos excesos como lo que ha pasado ahora. Asambleísta César Lizardo, qué gusto tenerlo por acá. Un gusto para ustedes, siempre a las órdenes. Vuelva cuando quiera e invite a esa farrita de designación de presidente de la Asamblea, por favor. Si le dan permiso. Para la próxima. Si no le sacamos, no hay problema. Hacemos una resolución de la Asamblea. Si cesan a la nueva presidenta, cuando escojan la siguiente me avisan. Para la reestructuración, ahí limitamos la farra, no hay problema. La reestructuración, el informe de Contraloría sobre la legitimidad de la deuda es solamente un primer paso para confirmar lo que ya muchos habían señalado y denunciado. No puede ser de ninguna forma el último paso. La Fiscalía, en caso de ser necesario, como lo ha anunciado ya el Contralor, habrá responsabilidades penales, debe tomar la batuta, no importa qué tanto le guste mirar la foto de Rafael Correa, el fiscal general de la Nación. Tampoco debe quedarse atrás la Asamblea Nacional, que llega siempre tarde, aunque llega, a la fiscalización y el control político. Andan ministros o exministros de finanzas muy libres y sueltos de huesos por allí, algunos incluso en cargos diplomáticos, que deben respuestas al país. Endeudar al país no está mal, endeudarlo ilegalmente no solo está mal, es también un delito. Y los delitos hay que perseguirlos. Nos vemos aquí mañana, otro entrevistado, otra entrevista, otro tema, mismo entrevistador.